Te bendecimos, Espíritu Santo. Estás aquí, Señor. Tú eres más que bueno, Padre. Abra su Biblia conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10. Cuando usted esté ahí, usted me puede confirmar con un amén. Aleluya. Con una mano usted busca y con la boca usted adora al Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Éxodo, capítulo 14, versículo 10. Vamos a leer todos. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo. Tú eres más que bueno, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por tu amor y tu benevolencia. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Adoramos, Jesús. ¿Lo tenemos? Por ser la palabra de Dios, quiero leerle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciéndote: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no tengan miedo, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy ustedes ven, nunca más para siempre lo volverán a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Dice Dios: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en todos sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Señor, gracias, porque tus palabras son dignas, Dios mío, Señor, de que nosotros les escuchemos cada día, Señor. Señor, no quiero llover, Padre amado, sobre lo mojado. Sé que el pastor, Dios mío, ha orado fervientemente. Solo te pido, Señor, que mientras yo hable tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dirija, Dios mío, Señor, como siempre sabe hacerlo, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria a Jesús para siempre. Quiero predicar la palabra del Señor con el tema crucemos al otro lado. Créanme, hermanos, aleluya, que para mí fue un poco tedioso tratar de entender la voluntad perfecta del Espíritu Santo del Señor para esta hermosa mañana. Y no era que cuando yo estaba ahí sentado, escuché al Espíritu Santo decir: crucemos al otro lado. Yo no sé para quién esta palabra, yo no sé quién será bendecido, pero el Espíritu Santo ha dicho: crucemos al otro lado. A su nombre, el nombre de Cristo. Haciendo un exégesis sobre esta palabra del Señor, Éxodo capítulo 14, a la altura del versículo 10 en adelante, todos sabemos, aleluya, quién fue Moisés. Hablar de Moisés es hablar de un hebreo que estaba en el tiempo donde ese mismo faraón no conocía las hazañas de José. Dice la palabra de Dios que por tal razón, él no conocer las hazañas de José, puso en servidumbre al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que en medio de esa batalla, en medio de esa servidumbre, nace un muchacho, y ese muchacho llamado Moisés.
Dice la palabra de Dios que hubo un decreto por Faraón diciendo que cada hijo o niño varón que nazca tenía que ser exterminado, tenía que ser muerto por decreto del rey. De manera tal, dice la palabra de Dios, que Jocabed, la madre de Moisés, se para en medio de este decreto y dice: wow, yo he visto que mi hijo es hermoso, yo he visto que mi hijo me llama mucho la atención y no quiero que mi hijo se muera. Yo no quiero ver que mi propia sangre, mi propio hijo que salió de mis extrañas, aleluya, me lo maten en mis propias manos. Para los israelitas o para los judíos, la hermosura tenía que ver algo con el destino. El pueblo de Israel, cuando veía que el niño salía del vientre de la madre y veía la hermosura, ellos catalogaban la hermosura con el destino de ese muchacho. Por eso usted ve cada texto de la Biblia, cuando habla peculiarmente de una persona en específica, cuando dice fulano de tal era hermoso y era parecido a fulano, sus hombros eran altos y era de semblante y era de parecer. Eso conectaba mucho con su destino. Eso decían que la hermosura conectaba con el destino. Y no es menos cierto que los radares espirituales de Jocabed, la madre de Moisés, dijo: wow, mi hijo es hermoso y a mí me parece que ese muchacho carga algo profético de parte del Señor. Dice la palabra del Señor que inmediatamente ella se crea un bote y la calafatea con brea y asfalto. Dice la palabra del Señor que cuando ella lo calafatea, dice que ella lo pone en el río Nilo. Dicen los historiadores, un historiador muy conocido como llamado Josefo, dice que ese río Nilo era un río muy peligroso. Era un río, bendito el Dios de los cielos, que los cocodrilos eran como peces. Es decir, que ahí, gloria a Dios para siempre, el más pequeño no podía sobrevivir. Imagínese usted un niño indefenso, un niño que no podía valerse por sí mismo, que no tenía las fuerzas necesarias o suficientes. Dice la palabra del Señor que inmediatamente lo arrojan al río. Dice la palabra de Dios que la hija de Faraón se estaba bañando. Para hacerle corto la historia, dice la palabra de Dios que la hija de Faraón, cuando ve esa arquilla calafateada, dice que inmediatamente ella escucha al niño llorar. Ella coge al niño y dice que ella lo mantuvo escondido. Aleluya. Dice la palabra de Dios que no podía mantenerlo escondido, se lo dio a su propia madre. Dice la palabra del Señor que pasan los años paulatinamente. Moisés se está criando en el palacio. Cuando Moisés se está criando en el palacio, Moisés sabe cuál es su generación, cuál es su linaje, cuál es su procedencia, qué es lo que está pasando. Moisés se está criando en el palacio, pero Moisés está viendo que su propia familia, su propia sangre está siendo maltratada, y eso crea en Moisés, aleluya, una indignación. Y dice que él mató a uno de los egipcios viendo que lo estaban maltratando. De manera tal, por ese delito, Moisés huye al desierto. Cuando Moisés huye al desierto, dice la palabra del Señor que se encuentra con unas hijas de Jetro. Dice que al hacerle el favor, la palabra del Señor dice, aleluya, que se casa con una de las hijas de Jetro. Pasan los años, Moisés está pastoreando las ovejas. Cuando Moisés se encuentra en el monte Moriah, en el monte de Dios, dice la palabra del Señor que en la antigüedad era muy peculiar que las zarzas se prendían por el calor del desierto. Pero lo inusual era que esas zarzas, aleluya, no permanecían encendidas inmediatamente, sino que inmediatamente encendían, al rato se apagaban. Y dice la palabra del Señor, bendito el Dios de los cielos, cuando Moisés ve esa visión, ve esta anomalía, dice: wow, esto me llamó mucho mi atención y tengo que ver esta visión. Dice la palabra de Dios que Moisés se acerca, y cuando se acercaba, Jehová habló. Él le dice: Moisés, Moisés, yo te voy a encargar una palabra, bendito el Dios de los cielos. Pero me llama la atención es algo, es que cuando Moisés se encuentra con la gloria, Moisés se siente, número uno, incapacitado. Moisés se siente, número dos, que no tiene la facultad o las credenciales necesarias para hablarle al alto funcionario llamado Moisés. Imagínese usted que Dios llame a alguien del Capotillo 42, que Dios
Dios llame a alguien para que le dé una palabra profética a Luis Abinader, usted se siente incapacitado. Humanamente usted dice, wow, yo no tengo, aleluya, las credenciales necesarias para yo estar delante de este hombre y darle una palabra que se enderece. Dice la palabra del Señor que inmediatamente Moisés comienza a enumerar las excusas y dice, Dios mío, yo soy gago, soy tartamudo. Y Dios le dice, a mí no me importa que tú eres tartamudo, a mí no me importa que tú eres blanco, a mí no me importa que tú eres negro, a mí no me importa tu color de piel. Lo que me importa es que desde el vientre, Moisés, tú cargas una palabra viviente dentro de ti. Y lo que me importa es, Moisés, es lo que yo diga de ti desde antes de la fundación del mundo. Lo que a mí me importa, Moisés, es que yo te escogí para que tú seas libertador. A su nombre sea la gloria. Moisés comienza a enumerar las excusas. Moisés comienza a decir, Dios, yo no tengo las palabras fáciles para expresarme delante del rey, para expresarme delante de esa persona. Y Dios le dice a Moisés, no fui yo quien le di la boca al mudo, no fui yo que le di la boca al tartamudo, no fui yo, Moisés, aleluya, que cree en los cielos, que cree en la tierra, no fui yo, Moisés. Y Moisés se encontraba entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios haciéndole un llamado a Moisés. Y Moisés, aleluya, cuando se encuentra entre esto, Moisés dice, wow, tengo que obedecer la voz de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando él obedece, está enfrente de Faraón. Faraón endurece su corazón. Cuando Faraón endurece su corazón, la Biblia dice que Dios hizo que 10 plagas tocaran la morada del egipcio. Dice la palabra del Señor que la última plaga es que se murieran los primogénitos. Muchos estudiosos dicen que cada plaga que Dios permitió que tocara el pueblo de Israel era derribando los dioses que ellos tenían. Dicen los historiadores que ellos adoraban al dios de la rana, adoraban al dios del sol, adoraban al dios del Nilo, adoraban al Dios de las aguas. De manera Dios tuvo que convertir las aguas en sangre para darle a demostrar que el único Dios poderoso se llama Dios, Dios de los ejércitos. Gloria a Dios para siempre. Ahora Dios le da la victoria inminente, Dios le da la victoria sobrenatural a Moisés. Moisés está saliendo con el pueblo, una victoria grande, una victoria muy hermosa. Pero en medio de esto dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel veía las señales que Dios hacía. Veía las señales que Dios hacía en medio de Moisés con Moisés. Pero no obstante a eso, dice la palabra del Señor que ellos se encuentran entre la espada y la pared nuevamente. ¿Por qué? Porque ellos están enfrente y enfrente de ellos está el río, está el mar rojo, perdón. Y detrás de ellos se encuentran Moisés y su gente de a caballo. Aleluya. Y ellos no tenían ninguna alternativa física para poder cruzar el pueblo, para poder cruzar el mar. Y ellos dijeron, wow, vamos a morir, hemos desobedecido a nuestro rey, no tenemos ninguna alternativa, no tenemos ningún plan B, gloria a Dios para siempre. Inmediatamente el pueblo de Israel comienza a murmurar. Dijeron, Moisés, nosotros te dijimos que nos dejes tranquilo en Egipto, porque nosotros allá comíamos las 3 papas, en la mañana nos desayunábamos y en la tarde comíamos y en la noche cenábamos. Nosotros estábamos bien, Moisés, y por tu culpa nosotros estamos ahora desobedeciendo al faraón. Nosotros estamos muertos, Moisés. Nosotros no tenemos ninguna alternativa. Dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a murmurar, comenzaron a decir cosas profanas delante de Moisés. Pero me gusta algo, es que Moisés es una característica de un hombre, de un líder de parte del Señor, que sabe escuchar antes de hablar. Dice la palabra del Señor que Moisés cayó. Dice que inmediatamente la voz de Dios se le aparece, le dice, Moisés, no tengan miedo, porque ese pueblo de Egipto que ustedes ven nunca más volverán a verlo, gloria a Dios para siempre. Pero me llama la atención es que inmediatamente Moisés dice, tranquilo y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Bendito el Dios de los cielos. A su nombre. Te amo, Dios. Moisés dijo, tranquilo, estén firmes y ustedes
ustedes van a ver la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. 14. Ese es el versículo que a mí más me gustan, los peculiares. Estad tranquilo, porque Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? ¿Por qué ustedes claman a mí? Es donde voy a fragmentizar el mensaje. Es lo que pasa con un hombre que es llamado de parte del Señor, que tiene una palabra. Inmediatamente lo que pasa es que el pueblo, la gente que son llamadas de parte del Señor, cuando están en medio de la dificultad, en medio del proceso, en medio del problema, en medio de las adversidades, de las penurias, de la crisis, ellos dicen, aleluya, ellos se olvidan de la primera palabra que Dios le dijo. Y Dios vino a recordarle a personas aquí cuál es la primera palabra que yo te dije en el altar. Dios vino a recordarle a alguien. Dios está diciendo: haz memoria de lo que yo te dije en el altar. Yo soy Dios y yo no tengo 5 palabras. Yo soy Dios, solamente tengo una sola voz. Y la voz de Dios te vino a decir: haz memoria de lo que yo te dije a ti. Ama, le rabashanda kima. Gloria a Dios para siempre. Hay gente que tienen que hacer memoria de lo que Dios le dijo desde el principio. Lo que pasa, varón, es que cada vez que nosotros nos encontramos en el proceso, nos olvidamos quién nos llamó. Nos olvidamos quién nos dijo que crucemos al otro lado, hermano. Si Dios lo dijo, te garantizo que posiblemente podrán venir egipcios, pero Dios te va a garantizar que vas a cruzar del otro lado. Vas a cruzar del otro lado. Estoy hablando con gente que están siendo menospreciados, diciéndose: yo no tengo palabra, Dios se olvidó de mí, los egipcios no quieren que yo cruce al otro lado. Dios vino a decirte: acuérdate que yo soy Dios, papá, y yo no me olvido de mi promesa. Acuérdate que yo soy Dios, yo no me olvido de lo que yo digo. Vine a recordarte que mi palabra nunca cae al piso. Vine a recordarte que yo soy Dios. Le vaya a yo soy Dios y hago con. Dios mío, Padre amado, te siento aquí en este lugar. Lo que pasa es que hay personas que se olvidan cada vez que están en un proceso adverso, y el proceso lo que tiene que hacer es recordarte quién es el Dios que te llamó. Lo que pasa es que el proceso tiene que recordarte que tú no estás aquí por voluntad humana. El proceso tiene que acordarte que tú no estás aquí porque alguien te llamó. Tú no estás aquí, pastora, porque te llamó un hombre. No. Pastor, tú no estás aquí porque te llamó un presbítero. Aquí te llamó Dios. Y si Dios te llamó, Dios va a tener que entender, hacerle entender a los egipcios que yo soy Dios, y por encima de mí no hay nadie, y por encima de mí, Dios mío, siento la voz de Dios diciéndole a alguien en esta mañana que por más que el diablo intente desbaratarte, ya tú tienes una palabra profética que gravita en tu ser. Ya tú tienes una palabra profética que Dios te dio a ti. Agarra por favor. Dios vino a recordarle a gente aquí que por más que el proceso te diga que tú no puedes, ya Dios te llamó. Ya Dios dijo que tú vas a cruzar. Crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Alguien cruce, por favor. Atiéndemela, por favor, para que no se dé un golpe. Dios vino a recordarle a gente aquí que yo no soy hombre. Yo no soy hijo de hombre para inmutar la promesa. Lo que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 13, tendrá que cumplirlo en el capítulo 20. Tendrá que cumplirlo en el capítulo 25. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para que se arrepienta. Ahora siento una nube demasiado espesa. Dios mío, Padre amado, te ama.
Te amo, Espíritu Santo de Dios. Dios vino a decirle a alguien aquí que crucemos. Dios te vino a decir, cruza al otro lado. Porque Dios no te llamó para que tú estés en la orilla. Dios no te llamó para que tú estés en la orilla. Tú eres gente de profundidad. Shoma. Tú eres gente de profundidad. Tú eres gente de propósito. Tú eres gente de guerra. La guerrera no se quedan atrás. La guerrera profundizan. La guerrera profundizan. La guerrera corta. La guerrera corren. Los guerreros caminan. Los guerreros hacen lo que Dios dice. Como Dios va a hacer. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Déjame la que dance. Porque la danza está significando que Dios cambió mi lamento en baile, papá. Y por más que yo diga que yo no pueda, yo voy a cruzar al otro lado. Vino a decirle a alguien que crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Siento la nube de parte de Dios. Repaye, besendio. Le caboshanda, catuama. Yeyemyo, lo fallé. Lubrasandi, cobosham. Permíteme un poco de locura, por favor, que siento la mano de Dios sobre mí. Dios te dice, muchacha, por más que tú quieras menospreciarte a ti mismo, tú eres una líder. Reprasanda. Tú eres una líder que va a conquistar naciones. Tú eres una líder que va a conquistar juventud. Yo te llamé para que tú seas antorcha en medio de esta generación. Yo te llamé para que tú seas antorcha en esta generación. Por ende, Dios pone en ti consejos que tú mismo dices, Dios mío, pero estos consejos que yo le doy a la juventud y estas palabras que yo le doy a esta gente, Dios te está diciendo. Lo que pasa es que yo te estoy capacitando para que tú entiendas que dentro de ti hay un llamado de liderazgo. Hay un llamado de liderazgo. Dios te está diciendo, muchacha, que camine en el llamado. Crucemos al otro lado. Vaya, agárrame por favor. Recabazorra vaquima. Dios te está diciendo, camina, 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 camina. Porque mi propósito se cumple. Siento la voz profética de parte de Dios diciéndole a la iglesia, gloria a Dios para siempre. El propósito se va a cumplir. Están orando para que los descarriados vuelvan. Prepárense, porque los que se fueron tendrán que ver que yo soy Dios. Prepárense, siento la voz profética de Dios. Sus ayunos no son en balde. Leja machanda. Lo que ustedes están orando no en balde. Los que están pidiendo mi presencia no en balde. Dios va a hacer que vuelvan en la presencia. Póngase de pie, por favor. Dios habló. Si Dios habló, a mí no me importa lo que diga el hombre. Si fuera por el hombre varón, yo no estuviera predicando. Si fuera por un humano, un mortal, yo no estuviera predicando. Si fuera por el hombre, yo tuviera 7 metros bajo tierra. Lo que me gusta de Dios es que Dios llama a los incalificados que no están calificados para el puesto. Y en la trayectoria Dios te califica. Si tú te sientes que no estás calificado, esa es la primera plataforma que tú tienes que darte cuenta que eres la elegida y eres la que tiene la capacidad. Y Dios en esta mañana le está diciendo a alguien aquí, ya yo hablé, solamente necesito a alguien que crea. Solamente necesito que alguien crea mi palabra. Camina por encima del pronóstico humano. Camina por encima de lo que diga el diablo. Camina por encima de lo que diga el vecino. Camina por encima de lo que diga la gente. Pero camina, no te detengas. Dios no llamó gente para que se detengan. Dios llamó gente que caminen por encima del pronóstico negativo. Levante sus manos al cielo.
Vamos a orar. Dios mío. Dios mío, siento tu presencia. Shenda. Luis San Rivana. Vamos. Los intercesores orando en lengua, en el espíritu. Sende lejana